Mira, mis campiñuelos. Hemos cogido, sobre todo, el rey Salomón. Nos hemos guiado en él porque, fijarse, vamos a leer. En el arte de mandar a los espíritus infernales, que San Jerónimo llamó geocía, es antiquísimo. Su origen se pierde en la noche oscura de los tiempos. Salomón, el rey sabio y el más grande de los magos de la antigüedad, cuyo poder no ha sido nunca igualado, y nos quedamos aquí parados. Todos los libros de brujería pueden tener sus propias cosas y todo lo que queráis, pero mira, clavículas de Salomón en mayúscula te lo ponen. Entonces tenemos que centrarnos sobre todo en las clavículas de Salomón. Y cogiendo a lo que pone las clavículas de Salomón, tenemos cosas de astrología que hasta que no veamos en la asignatura Universo Mágico no las podemos comprender con exactitud, pero que aquí tenemos unos detalles importantes de simbología que nos pueden venir bien. En la página 30 del libro de Salomón tenemos como una especie de esquema en que según lo que seamos, ¿ves? Aquí están las casas de los planetas, convendría que lo lleváramos en nuestras invocaciones. En mi caso, yo soy Tauro, así que deberíamos de tener meses que se presiden en abril, que es cuando lo vamos a hacer. Ángel de los signos Asmodel, nuestro ángel es Asmodel. Después, tenemos la Biblia satánica, y esto es muy útil porque, como hemos visto, en mi símbolo de Tauro es Asmodel, y aquí tenemos los nombres infernales. Tenemos también los 4 príncipes del infierno, pero no tiene nada que ver con nuestro horóscopo. En nuestro horóscopo ponía, según las clavículas de Salomón, que era Asmodel, y lo tenemos aquí. ¿Ves? Asmodel. Así que imaginaros que pone demonio hebreo de la sensualidad y la lujuria en origen, criatura de juicio. Por eso os digo, imaginaros que nos sale algún demonio en la Spirit Box. Pues con este libro podríamos detectarlo rápido, que además tengo la página marcada donde están los demonios, ¿vale? La piedra es sardónico, que ya la tenemos. ¿Sabéis lo que es esto? Según mi signo del horóscopo, dice que va muy bien. Y tengo otra cosita. El ave es la paloma. A ver qué pasó aquí. Esto no ha sido un gato ni un perro, porque se ha ido a la cabeza, se ha ido a la yugular. Se ha ido a la yugular. Bueno, lo que sea, está fresco, me sirve. Y los animales sagrados pone Morruecos, que esto es como el macho cabrío. Un macho, vaya, un cabrito. Estos cuadros no son míos, pero este nos va a ser útil para la investigación. Un cabrito lo tenemos. La paloma también lo tenemos, que lo pensaba utilizar como una especie de sacrificio. Plantas no vamos a usar. Así que lo tenemos todo. Y esta es la clave menor de Salomón. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que como queremos cerrar el portal, aquí que es donde se hace la invocación demoníaca y aquí donde se protege el mago, aquí vamos a intentar eso, cerrar el portal, pero en ese intento de cerrar el portal van a haber entidades que seguramente se queden fuera, pero ya dentro del triángulo, porque del triángulo no se van a escapar, ya que, como hemos dicho, vamos a poner cosas para que no puedan salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el recinto esté limpio? Encerrar las malas energías. ¿Y eso cómo se hace? Aquí lo tenéis. La botella de bronce. Paso a leer. Esta es la forma de la botella de bronce donde el rey Salomón encerró a los espíritus.
formas diferentes se dan en varios códices. El sello de la figura 152 fue hecho de bronce para tapar la botella. La historia de los genios encerrados en la botella por el rey Salomón recuerda a las de las mil y una noches. En esta historia, sin embargo, solo había un genio encerrado en una botella de bronce amarillo, que estaba tapada con un sello de plomo. Este genio dijo al pescador que su nombre era Shark o Sakar. Colores, bronce, las letras negras sobre una banda roja. Vale, entonces tenemos que esto es de bronce y se le ponen unas letras negras que están aquí y aquí. Y esto hay que imitarlo lo mejor y lo más buenamente posible. Y tiene pinta de que esta es la tapadera y esta es la botella en sí. Vale, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Y el libro de San Cipriano, mago muy importantísimo, aunque menos que Salomón, pero tiene otra serie de hechizos que para combatir demonios nos va a venir bien, aunque sean de magia negra, pero nosotros la intencionalidad de la magia negra no la vamos a hacer. Que eso no quiere decir que no se haga, simplemente que nosotros no vamos a hacerla. Es la única condición para poder llevarlo a cabo. Y eso se va a dar según nos lo dé el destino. Si el destino nos lo da hecho, perfecto, pero nosotros no vamos a hacer magia negra, porque abriríamos portales. Pero si la intención ya viene de fuera, nos valdría. A ver, mis campiñuelos, he parado aquí en la carretera porque me voy a llevar esa bolsa que tiene un gato negro. ¿Le veis la cola? Os dejo, que ya no os puedo mostrar más, que nos cierran el canal, ¿eh? Os dejo que me lo llevo. Os voy a leer el texto y vais a entender perfectamente de lo que hablo. Matarás a un gato negro. Esto está en la página 148. Matarás a un gato negro precisamente un sábado al dar la primera campanada de las 12 y lo enterrarás en un terreno cercano a tu casa. Qué mal huele el coche. Lo tengo ahí en el maletero. He tenido que parar aquí porque huele un pestazo que no vea. A ver. A ver, señores, os explico. Hoy es sábado. Pero necesito saber... Necesito saber a qué hora ha muerto el gato. Ahora. Esto es lo típico, que uno lleva una vela en el coche para cuando le haga falta. Pues me hizo falta. Ponemos la espiribo. Vamos, mediante la energía del ambiente manifestada en la Spirit Box, vamos a saber, porque claro, el péndulo me dice lo que hay en el subconsciente, en mi subconsciente, pero no me va a dar esa respuesta. Sin embargo, lo que hay en el ambiente... ¡Oh, qué pestazo! ¡Qué pestazo! Uf. Esto huele peor que los homúnculos. ¿Qué llevo en el coche? Más fácil. ¿Qué animal llevo en el maletero del coche? ¿Qué animal llevo en el maletero del coche? Muy bien. Ahora, ¿a qué hora murió?
¿No sabe? Si hay algo en el ambiente que pueda manifestarse en la Spirit Box y decirme a qué hora murió el gato, lo necesito, por favor. ¿A, a las 12? ¿A, a las 12? ¿A qué hora murió el gato? ¿No, no lo sabe? Sí, el gato. ¿A las qué? ¿Sí a las 12? ¿De qué color es el gato? Muy bien, muy bien. ¿Y a qué hora murió? Tal vez a las 12, ¿quieres decir? Tal vez. Pues nos la vamos a tener que jugar con esta información que nos han dado, señores. Qué pestazo, venga, vámonos ya. Después de haberle metido una haba en cada ojo, otra debajo de la cola y otra en cada oído, hecho todo esto, cubre de tierra al gato y ve a regarle todas las noches. A ver, mis campiñuelos, atento a la lección de hoy porque esto hay que hacerlo a rajatabla, si no la cagamos. Bueno, campiñuelos, ya hemos hecho el hoyo. Lo vamos a enterrar ahí, ¿vale o no? A ver, y se necesita en un sitio cercano. Y yo entiendo, como cercano, que desde donde estemos se vea tu casa. Así que me he desplazado este poquito porque por eso, porque si no, no vamos a ver dónde estamos con las cañas. Pero realmente mi casa se ve desde aquí. La voy a cambiar. ¿Veis? Eso blanco de ahí ya es mi casa. Y es el porche de mi casa. Y el sitio es este. Hay que tener mucho cuidado. Ahí vamos a poner la simbología de encerrar al demonio. Y aquí tenemos que poner la nuestra, nuestro círculo de protección. Os digo, hay que tener la mente muy despejada. Porque el diablo sabe que le queremos hacer trampa. Eso él lo sabe. Porque él lo que se alimenta es de el sufrimiento del animal por tu culpa. Y ese es el paso que no hemos saltado. Lo que pasa es que el sufrimiento sigue estando ahí. No generado por ti, pero y además ha sido bastante grande, porque lo han atropellado y estaba hecho triza. Así que procedo a la colocación de las habas. Decir que en la colocación de la haba puede que tengamos problemas en la cavidad anal,
porque es la más complicada. La oreja es fácil porque tiene más soporte, la boca ni te cuento, pero ahí el agujero es más chiquitito. Entonces, no le pongáis vaselina. Hacemos la táctica de la tortuga asomando. Y me diréis, ¿cuál es? Pues bueno, señora, la táctica de la tortuga asomando es esta. Y para hacer el amor, yo hago muy bien la del cocodrilo. Bueno, y ahora, eso, que el demonio lo sabe. Entonces se va a aprovechar de nuestras debilidades. ¿Cómo, cómo podemos combatirlo? Con fe. La misma fe que le pongamos a los credos que vayamos a hacer, a nuestras protecciones y a todo, esa fe tiene que ser la que diga, lo voy a vencer porque lo he hecho bien, me he esmerado, eh, todo está tal y como dicen nuestros maestros que nunca mienten, en este caso el maestro San Cipriano, y como dicen los textos, no puede hacerme absolutamente nada. Lo que está intentando meterme es miedo. Y como me está intentando meter miedo, quiere hacerme ver que no funciona. Y ahí nos tenemos que agarrar. Como no nos agarremos a eso, vamos a tener muchísimos problemas. Os lo digo de verdad, ¿eh? Pero problemas de... pro- problemas de que puede salir bastante caro esto. Y más porque nosotros somos... Nosotros para él somos una perita en dulce, porque tenemos un canal de alquimia, es decir, tenemos una cosa en la que la gente aprende cosas buenas. Entonces, pues tiene un especial interés por mí, que eso ahora no lo sabe, pero en el momento que empiece las invocaciones ya lo sabe todo, porque se mete en mi psique. Igual que cuando aquí ponemos psicofonía y, y obtenemos resultados, esas psicofonías son del entorno. Entonces, mi consciente, como está en ese mismo entorno, igual que yo puedo leer lectura de estas entidades, ellos pueden leer lectura mía. Bueno, señores, como habéis podido comprobar, esto ya está. Acordarse que le hemos metido sin regar, ¿vale o no? ¿Sabéis por qué? Porque por la noche no se ve cómo se está haciendo el hoyo ni cómo se trabaja. Pero fijarse que dice que a medianoche es cuando hay que regarla. Cuando llegue medianoche la regamos en abundancia, pero en abundancia, porque si no, no va a salir. Ten en cuenta de que si está en la superficie de la Tierra estará enterrado por aquí. No vale un poquito de agua y además no le va a llegar, porque está dentro de la boca, está dentro del oído, que empape, que empape. Os recomiendo venir con dos cubos de pintura de estos grandes de 20 litros y a regar, y que salga. Entonces, el factor que le da potencia, el factor que llama, que es donde se genera la magia, es en la intención, en la actuación, ¿no? Porque en este caso no ha habido actuación, aunque sea generado, que no por mí, sino por un coche. Entonces, eso y la intención y... ¿Qué es lo que iba a decir? Ah, y el cuidado. Eso quiere decir que cuando empiece el cuidado, es cuando empieza todo. Entonces lo podemos enterrar, porque aquí la única intención es darle un cuidado. ¿Vale o no? Es decir, no podemos regarla ahora. En el momento que sea a las 12 de la noche, ¡plá!, empieza con el elemento agua. Tiene el elemento tierra, que fue el primero, el elemento agua, que es cuando activa el elemento tierra, los abonos, los nutrientes y la semilla, tiene que hacerse a medianoche. ¿Vale o no? Eso quiere decir que se puede enterrar durante el día, pero no vamos a empezar el ciclo hasta ese momento. Por lo menos pienso yo así. De todas formas, es que es muy, mira, es muy peligroso venirse aquí por la noche sin ver apenas nada con el mazo estelando. Es mucho más cómodo hacerlo durante el día. Y además que durante la noche estoy con los niños y no puedo, y durante el día pues están en el colegio, así que se va a hacer así, lo siento mucho. Y espero que no falle. También preguntaré y me informaré bien, pero yo creo que el ciclo mágico no se activa hasta que le cae el elemento agua. Así que por ahora vamos bien. Allí se han hecho invocaciones. Claro, ¿verdad? ¿A quién? ¿Al más allá? Eh. ¿Y a quién más? ¿A quién? ¿Qué has dicho? No, la otra voz. La otra voz. Esa. ¿A quién? No. Habla. Dímelo. ¿A quién hemos invocado aquí?
Vale, bien. Vale, bien. ¿Y quién se va a presentar aquí en la siguiente invocación? ¿Quién? ¿Es quién? ¿Quién? ¿Quién? Y una cosa que quería preguntaros. ¿Hay algún demonio aquí ahora mismo? ¿Sí? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Quería preguntar, ¿hay un portal allí? Bien. ¿Y es malo o es bueno? ¿Eso qué? ¿Que sí, que es malo o que es bueno? ¿Que es malo? Vale. ¿Y hay demonios en ese portal? Claro que sí. Ah, claro, claro. ¿Y qué demonios hay? ¿Quién? ¿Quién? Ese sí, ¿quién? Mira, mira. Más fácil, más fácil, más fácil. ¿Cuántos demonios hay en este portal? ¿O salen de este portal? ¿Y esos son los demonios que salen de ese portal? Sí, ¿no? Vale. ¿Y ahora mismo hay alguno? No. Entonces, solo pueden salir cuando se les invoca, ¿no? Claro que no. Claro que sí. A ver, no te rías de mí, dime la verdad. Claro que sí. Vale. ¿Y alguno de vosotros sois algún demonio? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Qué calladito estáis, ¿eh? Os tengo cagados, ¿eh? Habéis quitado comunicación. Vale, muy bien. No hay comunicación. ¿Hay algún demonio en esta zona? Me la quería ya hacer, ¿eh? ¿A qué es la voz masculina? ¿Tú eres bruja? Entonces hay una bruja y un demonio, ¿no? Bueno, demonio, te he pillado, ¿eh? A que ahora estás calladito. Venga, salta, di algo. A que jode, ¿eh? Cuando es más listo que tú. Muchas gracias, bruja. La bruja es mi... ¿Tú me estás ayudando por mi canal o no? Mira, ya sale el demonio. ¿Qué os dije yo? Que iba a estar atento a lo del canal.
Le iba a agradecer porque digo, joder, me ha dicho directamente que es bruja. Y yo, oye, estás muy calladito, demonio. Te voy a buscar, La bruja me ha dicho cómo te llamas, te voy a buscar. Te vas a enterar tú. ¿Y tú eres una bruja buena o una bruja mala? Porque lo dice así de flojito. No te está dejando. No te está dejando el otro, ¿verdad? Te está enfadando ahora, ¿eh? Venga, dime algo. Que voy a por ti. Sí, a ti. Te voy a quitar de esta zona. ¿Tú eres el que te invoqué? No, a ti no te estoy preguntando. Se lo estoy preguntando a él que está muy callado. ¿A ti fue el que te invoqué en su día? Claro que sí, ¿verdad? Pues prepárate. Prepárate porque de aquí te vas, campeón. De aquí te vas. Por mi huevo. Por mi huevo. Por mi huevo. Ya está bien, hombre. Sí, prepárate porque el director de la seguridad, el director de seguridad, el director de la cabaña del druida viene con una nueva entrega que se llama Los druidas y las habichuelas mágicas. ¿Te suena? Yo se la contaba a mi hijo de otra forma, pero... Al dar la medianoche con muy poca agua hasta que las habas hayan brotado y estén maduras. Cuando esto suceda, cortas la mata y... y llévatela a tu casa. Pon luego la haba a secar para hacer uso de ellas cuando te pareciera. Colocándotela en la palma de la mano izquierda y apretándola con el dedo corazón y ordenando al diablo que se te presente, este se te presentará poniéndose incondicionalmente a tus órdenes. Bueno, señores, esta parte no la voy a sacar, ¿vale o no? Esto no lo voy a sacar, porque tengo que proceder a enterrar el cebo, y lo llamo cebo porque no, en ningún momento os recuerdo otra vez que no es sacrificio. Yo no he sacrificado nada y ya sabéis que la cabaña del druida respeta y ama a los animales 100%. Solo se aprovecha de las cosas que se puede aprovechar para que haya un bien menor. Un bien mayor, un bien mayor. Así que entierro, os lo muestro enterrado y continuamos para Vinco. Coge 4 y lo suyo es mojarla un poquito, ¿veis? Pero que no germinen, tienen que germinar. Mira la tortuga asomando. Tiene que germinar donde tienen que germinar, ¿eh? ¿Vale o no? Pues... voy a por el cebo. Ten presente que cuando fueras a regar la haba, se te aparecerán muchos fantasmas con el fin de asustarte y de impedir tu intento. La razón de esto es muy sencilla. No le agrada al demonio ponerse al servicio de nadie si antes no se ha entregado a él en cuerpo y alma. No te asustes, por tanto, cuando se te presentase, por cuanto no puede hacerte mal, para lo cual debes hacer antes toda la señal de la cruz y rezar un credo. Mira mis campiñuelos, ¿lo veis? Son habitas. Estos son habas. ¿Veis que están a punto de florecer y aquí tienen que salir las habas?
Y esto es lo mismo, son habas. Si os fijáis, aquí hay más también porque ahí pusimos, acordarse que era oreja, cabeza y aquí era cola, por eso la diferencia. Y hemos tenido una suerte que te cagas, porque el hoyo, porque lo he puesto aquí así, si lo llego a hacer en circular no da, porque acordáis que dije que el portal no estaba hasta aquí, sino que estaba hasta aquí, ¿veis? Que era esto de aquí, aquí se terminaba, para que veáis también la influencia mágica. Donde hay un portal, así, donde no, así. Mismo día, misma sombra, que Cañaveral a tope, si le dan rayos escasos. Y tener en cuenta que de chica directamente ni le dan rayo, que es porque coge esta altura o esa altura, que eso está así porque se pone frondoso. Y que más o menos, pues aquí también entra la luz. O sea, a lo mejor ya más tarde, ¿veis? A lo mejor ya más tarde le dará aquí, pero en principio muy poco sol, aunque sí. Más que nada abundancia de agua, tierra húmeda. Y donde hay un portal se pone así. Y donde no, no. Así que esta la voy a descartar porque solo necesitamos... Creo que solo necesitamos 2. Por si pasara algo. Bueno, me quedo con 4. Por si pasara algo, lo que sea. Pero en principio ya está. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué creéis que hasta hoy no he empezado a grabar? Me han venido una chorraera de pesadillas que ni lo imagináis. Pero que ni lo imagináis. Venga, vámonos para casa. Os lo voy contando por el camino. Aquí ni siquiera se marca un campo de fuerza ni nada. Mira que no gira. Así que nos indica para allá que vamos. Y lo hace muy potente, está cogiendo mucha inercia. Cuando es tan potente es porque eso, no le alcanza, la circunferencia no le alcanza, es mucho más grande. Entonces todo esto, pero si lo quito de aquí, mira, hace el círculo igual. Eso quiere decir que ese no es el punto, que es todo esto. Pero quiero saber hasta dónde, porque es lo que tenemos que cerrar. Fijarse qué curioso. En las cañas no. Ah, claro, porque el círculo lo hice respetando las cañas, ¿verdad? Es que ya no me acuerdo. No. Y sin embargo, mira. Vale. Es verdad, que pensaba que lo puse hasta aquí, ¿no? Lo puse hasta donde están estas cañas. Porque ahí tenía puesto otros árboles, que no sé si se verá, pero veis esos boquetes. ¿Veis? Tenía antes marcado aquí, puesto aquí, unos árboles chiquititos. Y entonces por eso aquí no marca. Te dice que te vayas para adentro y en el momento ya que te plantas aquí y en el momento que te sales, entonces ya tenemos marcado el sitio. A ver, mis campiñuelos, pues lo que ha pasado más que nada es que son pesadillas, pero pesadillas de las más turbias que he tenido nunca en mi vida. Y mira, que yo antes de empezar con la alquimia no soñaba nada. Pero guau, peor que las de Sao, ¿eh? Estamos hablando de que te ponen en una silla atado, desnudo, tu familia adelante, con una escopeta en los hartos. No digo más nada, no digo nada. Desagradable. Y he tenido otras muchísimo más fuertes que no voy a contar. Pero muy desagradable. O sea, me han dado donde más me dolía. En lo familiar como en las cosas de alquimia. Me han dado así, bien, pero yo en todo momento he dicho, no me pueden hacer nada. Aparte de porque es un sueño, porque no me pueden hacer nada. Tengo fe en lo que estoy haciendo. No estoy haciendo ninguna tontería. No va a acabar mal. Lo voy a conseguir. Porque no me puede hacer nada. Yo lo sé y lo sabe San Cipriano. Que por eso lo dejó escrito y lo dejó muy bien puesto. San Cipriano sabía que si no ponía esas palabras, os lo garantizo de verdad, esto no sale. Porque todo el mundo tiene debilidades, ¿eh? Y da muy fuerte. Estoy frito porque salga ya. Porque salga ya. No llevo mucho tiempo. Asombrosamente, eso que habéis visto se ha puesto así en 2 semanas. O sea, es que en 2 semanas, como mucho, las ve asomar de la tierra. Como la que estaba en la cola, ¿vale o no? 2 semanas, así. Eso es lo bueno. Que va muy rápido. O sea, también podemos hacernos la idea de que no todas las habas son bendecidas. Que solo son algunas. Pero que hay un elemento. No vamos a decir mágico, si no queráis. Pero que hay un elemento extraño que produce eso. Uy, ¿qué tenía yo aquí? ¿Lo habéis visto? Pues todavía seguimos en el recinto. ¿Veis cómo pasan cosas extrañas? A ver, que aquí no hay nada que me tenga que reflejar así. O sea, no, lo habéis visto, ¿no? Que me ha salido algo ahí. Bueno, igual es algún efecto del sol. Lo vemos después. ¿Qué estaba yo comentando?
A eso, venga, vámonos para casa. Que se tienen muchísimas pesadillas y que tengáis mucho... No, que tengáis cuidado, no, que esto no lo hagáis. Esto no lo hagáis. Os lo prohíbo, en serio, os lo prohíbo. Porque... Porque no, porque es muy desagradable, tío, esto es muy desagradable. O sea, yo llego a saber, en serio, ¿eh? Yo llego a saber que tengo que pasar por este desgaste psicológico y no lo hago. Ya estoy metido. 2 semanas son así. Espero que le queden 3 días con mucha suerte. Yo sé que más de 3 semanas no va a tardar. Porque eso está ya frito por salir. Pero tiene telita, ¿eh? Tiene telita. Tiene telita. Bastante. Venga, vamos. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,